Durante muchos años se nos ha hecho creer que el paso del tiempo nos resta valor, que cada arruga es una pérdida y que cada limitación es una derrota. Esa idea, repetida una y otra vez, termina instalándose en la mente como una verdad incuestionable. Sin embargo, la verdadera decadencia no comienza en el cuerpo, sino en la forma en que una persona se percibe a sí misma. La autoafirmación no es un lujo emocional, es una necesidad vital. Es la capacidad de mirarse al espejo, reconocer la propia historia y decir con convicción: sigo aquí, sigo valiendo, sigo siendo responsable de mí. Cuando una persona mayor abandona la autoafirmación, empieza a delegar su dignidad. Deja que otros decidan por ella, que otros definan sus límites y que otros marquen el ritmo de su vida. Poco a poco, ese abandono interno se refleja en gestos cotidianos: descuido personal, desorden, falta de interés por el propio cuerpo, no porque no pueda, sino porque inconscientemente se ha convencido de que ya no importa. Y nada es más peligroso para la salud que vivir con la sensación de ser prescindible. Empoderarse no significa negar la edad ni luchar contra ella, significa asumirla con conciencia. Significa entender que el cuerpo, aunque cambie, sigue siendo el vehículo de la vida y que cuidarlo es un acto de respeto, no de vanidad. La higiene diaria, por ejemplo, deja de ser una obligación mecánica y se transforma en una declaración silenciosa: me importo. Cada gesto de cuidado refuerza la identidad, fortalece la autoestima y envía un mensaje claro a la mente: todavía tengo control sobre mí. La autoafirmación también rompe con la idea de dependencia absoluta. Aun cuando se necesita ayuda, elegir participar activamente en el propio cuidado preserva la sensación de autonomía. No es lo mismo me hacen que yo decido. Esa diferencia, aunque sutil, tiene un impacto profundo en la salud emocional. Las personas que se sienten protagonistas de su vida mantienen mayor claridad mental, mejor estado de ánimo y una actitud más resiliente frente a las dificultades físicas. Pero empoderarse implica hablarse con respeto. No usar la edad como excusa para el abandono ni como argumento para la resignación. Cada pensamiento negativo repetido se convierte en una orden que el cuerpo obedece. Por el contrario, cuando una persona se recuerda a sí misma que aún es capaz de aprender, adaptarse y cuidarse, el cuerpo responde con mayor vitalidad. La mente dirige, el cuerpo sigue. La verdadera fortaleza en la vejez no se mide por la fuerza muscular, sino por la capacidad de mantenerse consciente del propio valor. Una persona empoderada no se define por lo que ya no puede hacer, sino por todo lo que todavía está en sus manos. Y mientras haya decisión, hay dignidad. Mientras haya cuidado, hay vida. Mientras haya autoafirmación, la edad deja de ser una condena y se convierte en una etapa de responsabilidad consciente hacia uno mismo. La autoafirmación comienza en el instante en que una persona decide dejar de verse como un ser en retirada y empieza a reconocerse como alguien que aún tiene autoridad sobre su propia vida. No se trata de negar el paso del tiempo ni de competir con la juventud, sino de comprender que el valor personal no caduca. Cuando una persona mayor pierde esta conciencia, no solo se debilita su ánimo, también se erosiona su voluntad para cuidarse. El abandono personal casi nunca es físico al inicio. Primero es mental, una idea silenciosa que susurra que ya no vale la pena esforzarse. Preempoderarse es recuperar el gobierno interior. Es recordar que nadie más que uno mismo es responsable de preservar la dignidad del propio cuerpo y de la propia mente. Cada decisión diaria, por pequeña que parezca, reafirma o debilita esa autoridad interna. Elegir levantarse, hacerse, vestirse con cuidado, mantener rutinas básicas, no es un acto automático, es una afirmación de identidad. Cuando estas acciones se descuidan, no es solo el cuerpo el que sufre, también la autoestima se deteriora y con ella la claridad emocional. Existe una relación directa entre la manera en que una persona se percibe y la forma en que se cuida. Quien se siente valioso actúa como alguien valioso. Quien se considera una carga comienza a comportarse como tal. Por eso, el empoderamiento no es una idea abstracta, sino una práctica diaria.
Se manifiesta en el lenguaje interno, en la postura corporal, en la disciplina personal. La mente necesita mensajes claros y constantes para sostener la motivación de cuidarse a largo plazo. La autoafirmación también implica rechazar la narrativa de la inutilidad. La sociedad suele enviar mensajes que asocian la vejez con decadencia, olvido o irrelevancia. Aceptar esas ideas sin cuestionarlas debilita el espíritu. Empoderarse es desafiar esa narrativa y sustituirla por una verdad más sólida. La experiencia tiene peso, la presencia tiene significado, y la vida sigue exigiendo responsabilidad personal. El cuidado del cuerpo, incluida la higiene, se convierte entonces en una forma de liderazgo personal, una manera de decir yo sigo al mando. Cuando una persona mayor se empodera, cambia su relación con la ayuda externa, acepta apoyo sin renunciar a su voz, participa en las decisiones que afectan su bienestar y no se limita a obedecer pasivamente. Esta actitud fortalece la autoestima y reduce la sensación de dependencia emocional. La autonomía no siempre significa hacerlo todo solo, sino conservar la capacidad de elegir y opinar sobre el propio cuidado. La mente empoderada influye directamente en la salud. Los pensamientos de abandono generan apatía, y la apatía abre la puerta al deterioro. En cambio, la autoafirmación estimula la atención, la memoria y el deseo de mantenerse funcional. Cuidarse deja de ser una obligación impuesta por otros y se transforma en una expresión de respeto hacia uno mismo. Cada acto consciente refuerza la identidad y sostiene el equilibrio emocional. En última instancia, la autoafirmación es un acto de coherencia interna. Es vivir de acuerdo con la convicción de que la vida, en cualquier etapa, merece ser atendida con responsabilidad. Mientras una persona conserve la capacidad de reconocerse como valiosa, conservará también la motivación para proteger su cuerpo, su mente y su dignidad. La autoafirmación nace cuando una persona decide reconocerse como alguien con autoridad sobre su propia existencia, independientemente de la edad que tenga. No es un acto de arrogancia ni de negación de la realidad, sino una toma de conciencia profunda. Sigo siendo responsable de mí. Cuando esta certeza se debilita, el deterioro no tarda en manifestar. Primero aparece en el pensamiento, luego en las emociones y finalmente en los hábitos cotidianos. El descuido personal rara vez comienza por falta de capacidad, casi siempre empieza por la pérdida de sentido y de identidad. Empoderarse significa recuperar el control interno que nunca debió cederse. Es comprender que la vida no se suspende con los años, sino que cambia de ritmo, y ese cambio exige mayor intención. Cada decisión diaria se convierte en una declaración silenciosa de valor propio. Alguien que se afirma a sí mismo no espera motivación externa para cuidarse, entiende que el cuidado es una responsabilidad, no una recompensa. Por eso, incluso en medio de limitaciones físicas, mantiene rutinas que refuerzan su dignidad y su autonomía. La mente juega un papel central en este proceso. Los pensamientos repetidos se transforman en órdenes que el cuerpo obedece. Cuando una persona se repite que ya no importa, que ya no sirve o que ya es una carga, el cuerpo responde con apatía y abandono. En cambio, cuando se habla con respeto, cuando reconoce su historia y su experiencia, el cuerpo encuentra razones para sostenerse. La autoafirmación no elimina los desafíos, pero cambia la manera de enfrentarlos. Empoderarse también implica redefinir la relación con la dependencia. Aceptar ayuda no significa renunciar al control. La verdadera pérdida ocurre cuando se entrega la voz, cuando se permite que otros decidan sin participación. Una persona empoderada conserva la capacidad de elegir, opinar e involucrarse en su propio cuidado. Esta actitud fortalece la autoestima y mantiene activa la identidad personal, incluso en contextos de vulnerabilidad. El entorno social influye, pero no determina. La sociedad suele asociar la vejez con inutilidad, fragilidad o desconexión. Creer esas ideas sin cuestionarlas debilita la voluntad y normaliza el abandono. La autoafirmación actúa como un filtro que protege la mente de esos mensajes. Quien se empodera comprende que su valor no depende de la productividad ni de la aprobación externa,
sino del respeto que se concede a sí mismo. Pero el cuidado personal se convierte entonces en un lenguaje. A través de pequeños actos diarios, la persona se comunica consigo misma. Mantener el orden, la limpieza, la higiene y la atención básica no es una obsesión, es una expresión de conciencia. Estos hábitos sostienen la autoestima y generan una sensación de estabilidad emocional. Cuando se pierden, no solo se deteriora el cuerpo, también se debilita el sentido de identidad. La autoafirmación es, en esencia, una decisión sostenida en el tiempo. No surge de la emoción pasajera, sino de la convicción interna de que la vida merece ser vivida con responsabilidad en cada etapa. Mientras una persona conserve esa convicción, seguirá encontrando motivos para cuidarse, adaptarse y mantenerse presente en su propia historia. La autoafirmación se construye cuando una persona deja de definirse por lo que ha perdido y empieza a reconocerse por lo que aún conserva conciencia, decisión y responsabilidad sobre su propia vida. No depende de la fuerza física ni de la velocidad mental, sino de una postura interior. Muchas personas llegan a una etapa avanzada de la vida creyendo que su función terminó, y esa creencia se convierte en una profecía silenciosa. Cuando alguien deja de afirmarse, comienza a ceder espacios internos y Ali nace lava, no como un acto repentino, sino como una renuncia gradual. Pero empoderarse es recuperar la capacidad de gobernarse a sí mismo. Es entender que, aunque el cuerpo cambie, la autoridad personal no se jubila. Cada día ofrece pequeñas oportunidades para ejercer ese poder, elegir cómo empezar la mañana, cómo hablarse, cómo tratar el propio cuerpo. Cuando estas decisiones se toman desde la conciencia y no desde la resignación, la vida recupera dirección. La persona empoderada no espera que otros le recuerden su valor, lo reafirma a través de acciones coherentes, con el respeto que se tiene. Existe una conexión profunda entre la identidad y el cuidado personal. Quien se reconoce valioso actúa en consecuencia. La falta de autoafirmación debilita la motivación para cuidarse, porque el cuidado deja de tener sentido cuando uno se percibe como irrelevante. Por eso, el empoderamiento no es un concepto emocional, es una disciplina mental. Implica vigilar los pensamientos, corregir el diálogo interno y rechazar las ideas que promueven el abandono. La mente necesita dirección clara. Cuando no la recibe, se dispersa y arrastra al cuerpo con ella. Empoderarse también significa asumir responsabilidad sin culparse. No se trata de exigir perfección ni negar las limitaciones reales, sino de no usar esas limitaciones como excusa para la pasividad. Hay una diferencia fundamental entre aceptar una condición y rendirse ante ella. La autoafirmación permite ver las limitaciones con realismo, pero también con dignidad. Desde ese equilibrio, la persona se adapta, ajusta y continúa participando activamente en su propia vida. La relación con los demás cambia cuando existe empoderamiento. La ayuda ahí externa deja de vivirse como una humillación y se convierte en colaboración. La persona empoderada conserva su voz, expresa sus preferencias y participa en las decisiones que afectan su bienestar. Esa participación mantiene viva la identidad y reduce la sensación de dependencia emocional. El poder personal no consiste en hacerlo todo solo, sino en no desaparecer de las decisiones importantes. El entorno social puede reforzar o debilitar la autoafirmación, pero nunca debe sustituirla. Cuando una persona deposita su valor únicamente en la opinión de otros, se vuelve frágil. El empoderamiento nace desde dentro y se refleja hacia afuera. Se manifiesta en la postura, en el tono de voz, en la manera de cuidarse y relacionarse. Es una forma silenciosa de liderazgo personal, pero la autoafirmación sostenida en el tiempo crea estabilidad emocional, permite enfrentar los cambios con mayor serenidad y reduce el miedo al deterioro. Mientras una persona conserve la capacidad de decir, yo sigo siendo responsable de mí, conservará también la motivación para cuidarse, adaptarse y mantenerse presente, no como espectador de su vida, sino como participante consciente de cada etapa. La autoafirmación surge cuando una persona reconoce que su valor no depende de la edad, de la aprobación ajena ni de la utilidad que otros le asignen.
Es una convicción interna que sostiene la identidad incluso cuando las circunstancias cambian. Muchas personas, con el paso de los años, comienzan a reducirse a sí mismas, hablan menos, deciden menos, se cuidan menos. No porque hayan perdido la capacidad, sino porque han perdido la certeza de su autoridad personal. Ahí es donde la autoafirmación se vuelve indispensable, como un recordatorio constante de que la vida propia sigue siendo territorio propio. Empoderarse significa recuperar el derecho a gobernar las propias decisiones, pensamientos y hábitos. No es una lucha contra la realidad ni una negación de los límites, sino una postura consciente frente a ellos. El cuerpo puede cambiar, pero la responsabilidad sobre él permanece. Cuando una persona se empodera, deja de actuar desde la resignación y empieza a actuar desde la intención. Cada pequeño gesto cotidiano se transforma en una expresión de respeto personal, desde la manera de hablarse hasta la forma en que cuida su entorno y su cuerpo. La mente desempeña un papel central en este proceso. El diálogo interno construye o destruye. Pensamientos repetidos como ya no importa, ya es tarde o ya no puedo debilitan la voluntad y erosionan la autoestima. En cambio, cuando una persona se habla con firmeza y respeto, se activa una energía distinta. No se trata de optimismo ingenuo, sino de claridad mental. La E. Autoafirmación ordena a la mente y le devuelve dirección. Y una mente con dirección influye directamente en el comportamiento y la salud emocional. El empoderamiento también redefine la relación con el cuidado personal. Cuidarse deja de ser una obligación impuesta por otros y se convierte en una elección consciente. La higiene, el orden y la atención al propio cuerpo no son actos superficiales, son mensajes que la persona se envía a sí misma. Cuando estos actos se abandonan, no solo se deteriora el cuerpo, también se debilita la identidad. Mantenerlos es una forma silenciosa de decir, sigo presente, sigo siendo responsable de mí. Aceptar ayuda no contradice el empoderamiento. La diferencia está en cómo se acepta. Una persona empoderada participa, opina y decide dentro de sus posibilidades. No se borra ni se entrega pasivamente. Conserva su voz y su criterio. Esa participación mantiene viva la autoestima y reduce la sensación de dependencia emocional. El poder personal no consiste en hacerlo todo solo, sino en no renunciar al derecho de elegir. La sociedad muchas veces refuerza una imagen de fragilidad y pérdida asociada a ciertas etapas de la vida. Cuando esas ideas se aceptan sin cuestionarlas, la persona comienza a encogerse por dentro. La autoafirmación actúa como un escudo frente a esos mensajes. Permite separar la realidad objetiva de las creencias limitantes. La experiencia acumulada, la conciencia y la capacidad de decidir siguen teniendo peso y significado. Empoderarse es un acto continuo, no un evento aislado. Se construye día a día, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión, mientras una persona conserve la capacidad de afirmarse y reconocerse como vale. Osa mantendrá también la motivación para cuidarse, adaptarse y permanecer activa dentro de su propia vida, no como alguien que espera el final, sino como alguien que sigue ejerciendo responsabilidad sobre su existencia. La autoafirmación madura cuando una persona comprende que su vida no pierde autoridad con el paso del tiempo, sino que exige mayor conciencia. En esta etapa, empoderarse no significa imponerse a otros, sino sostenerse a uno mismo. Es una fuerza interna que nace de la claridad. Sigo siendo responsable de mis decisiones, de mi actitud y de mi cuidado. Cuando esta claridad se pierde, la persona empieza a diluirse lentamente, permitiendo que el entorno decida por ella no solo lo práctico, sino también lo esencial. Pero empoderarse es recuperar la dirección interior. No es negar la ayuda ni rechazar las limitaciones, sino evitar que esas limitaciones definan la identidad. Muchas personas confunden dependencia con incapacidad y al hacerlo, renuncian antes de tiempo a su poder personal. La autoafirmación rompe esa confusión. Permite aceptar apoyo sin ceder el control emocional. La persona empoderada no se abandona mentalmente, aunque su cuerpo necesite acompañamiento. El lenguaje interno se vuelve determinante. Cada palabra que una persona se dirige a sí misma refuerza o debilita su estructura emocional. Cuando alguien se habla desde la derrota, el cuerpo responde con apatía. Cuando se habla desde la responsabilidad,
incluso en medio del cansancio, el cuerpo encuentra razones para sostenerse. La autoafirmación no promete ausencia de dificultades, pero sí coherencia interna. Y esa coherencia es la base del equilibrio emocional. Empoderarse también implica mantener estándares personales, no estándares impuestos por la sociedad, sino propios. Cuidar la higiene, el orden y la presentación no es superficialidad, es identidad en acción. Son actos que comunican respeto propio. Cuando estos hábitos se abandonan, no solo se deteriora el cuerpo, también se debilita la percepción de valor personal. La persona empoderada entiende que el cuidado diario es una forma de liderazgo silencioso sobre su propia vida. La experiencia acumulada cobra sentido cuando se reconoce como recurso y no como carga. Quien se afirma a sí mismo comprende que cada etapa tiene una función. El empoderamiento no mira hacia atrás con nostalgia ni hacia adelante con miedo, sino hacia el presente con responsabilidad. Esa postura reduce la ansiedad y fortalece la estabilidad emocional. La persona deja de sentirse fuera de lugar y comienza a habitar su momento con mayor presencia. La autoafirmación también establece límites internos. No todo pensamiento merece ser aceptado, no toda creencia heredada debe mantenerse. Empoderarse es cuestionar las ideas que fomentan el abandono, la inutilidad o la resignación. Es elegir conscientemente pensamientos que fortalezcan, no que paralicen. Esta selección mental protege la autoestima y mantiene activa la motivación para cuidarse y adaptarse. Con el tiempo, esta postura interna se refleja hacia afuera. Cambia la manera de relacionarse, de pedir ayuda, de responder a las dificultades. La persona empoderada transmite serenidad porque no vive en lucha constante con su realidad. Vive en aceptación consciente sin renuncia. Mientras una persona conserve la capacidad de afirmarse internamente, conservará también su dignidad, su identidad y su presencia activa en su propia vida.